Cuando tenía 6 años, yo fui abusada. Fui víctima de una violación por parte de un trabajador que mis padres tenían en casa. Mi madre en esa época, ella pasaba por una circunstancia muy grave de salud, entonces ella acostumbraba a salir a dormir a su cuarto. Entonces ella me sacaba mis juguetes al patio y yo ahí me entretenía mientras ella jugaba. En ese momento, mientras yo jugaba, el trabajador solía ir a agarrar los juguetes que a mí más me gustaban y llevárselos a su habitación. Su habitación quedaba al fondo del patio de mi casa, o sea, era la última habitación. Era obvio que al momento de él tomar mis juguetes, él sabía que yo iría por ellos. Entonces, cuando yo llegaba a su habitación, a él le gustaba amenazarme, decirme muchas cosas feas. Y en ese lapso a él le gustaba jugar con mi cuerpo. No, tal vez no precisamente él hacía el acto literalmente, pero sí le gustaba jugar con mi cuerpo. Y recuerdo muy bien que fue algo que me marcó tanto. Y siempre cuando solía sacarme de su habitación, porque él sabía más o menos en el tiempo que mi mamá podía despertar, me amenazaba con una navaja y siempre me decía: si tú dices algo, con esto voy a matar a tus papás cuando estén durmiendo. Era una niña de 6 años, yo no sabía cómo defenderme, yo no comprendía la situación, no lograba comprender que mis papás me podían ayudar, que mis papás me podían sacar de ese proceso en mi vida. Entonces, recuerdo que cuando literalmente él vino a hacer el acto, yo comencé a sangrar. Mi bloomer quedó completamente lleno de sangre. Y cuando mi mamá vino a tomarme, o sea, yo ya había salido de la habitación, cuando mi mamá vino a tomarme y dijo a bañarme, me vio que mi bloomer estaba manchado. Entonces ella no comprendía qué era lo que pasaba conmigo. Y a la conclusión que ella llegó fue que yo tal vez me pude haber lastimado con el tubo de la bicicleta, o mientras yo jugaba me había lastimado de alguna forma. Pues ¿quién podía creer que en mi propia casa me podían estar lastimando? Dejé un lapso de tiempo porque nunca dije nada por miedo, porque pensé que mis papás no me creerían, porque pensé que mis papás me podían regañar. Nunca dije nada hasta que llegué a mis 15 años. Esa vez mi mamá regresó de España. Yo siempre estuve sola cierta parte de mi adolescencia, y en ese proceso de mi adolescencia la pesadilla continuaba. Tal vez ya no abusaba esa persona literalmente de mí, pero sí me seguía en las calles. Si miraba que yo salía del colegio, él me seguía. Si yo salía de mi casa, él me seguía. Entonces yo buscaba la forma de siempre meterme a grupos de personas que andaban caminando para sentirme salva, y buscaba la manera de quererme sentir protegida. Mi mamá, cuando yo le conté la verdad, por primera vez ella se impactó tanto que se volvió rebelde con Dios y dijo en su mente: ¿cómo es posible que en el tiempo que yo te serví, Señor, tú permitiste que mi hija fuera lastimada? Tú permitiste que Satanás tomara posesión en mi casa cuando yo te adoraba, yo te servía. Entonces ella, podemos decir, se hizo una hija rebelde, en donde decidió no servir más, en donde decidió no adorarle más al Señor. Eso me impactó también a mí muchísimo, porque sentía que no tenía la misma mamá que yo tenía antes. Entonces yo me sentí mal, eso me impactó y me arrepentí haber contado la verdad en ese entonces. Cuando tenía 18 años recibí palabra. Vine a la iglesia, aquí a Cafad, había un aniversario
Y un profeta se acercó a darme una palabra y a decirme que lo que me había pasado, de ahí venía mi ministerio. Sus palabras fueron: hija mía, el Señor dice ahora que a tus 6 años se te fue arrebatada tu pureza, a tus 6 años se te fue arrebatado lo más lindo de tu vida, mas ahora dice el Señor que te la regreso. Wow, eso fue hermoso. Eso fue quitarme un peso de mi vida, sanar mi corazón, literalmente en el instante. Yo salí renovada y me dijo: de aquí viene tu ministerio, de aquí viene cómo tú vas a trabajar, cómo va a ser tu obra aquí en la tierra, cómo tú me vas a servir aquí en la tierra. Mujeres vendrán, personas vendrán a mí y tú me vas a servir de ejemplo. Entonces yo dije: gracias. Gracias, Señor, porque ahora comprendo y tuve la madurez para poder comprender esa palabra y poderla hacer mía y poder decir solamente gracias. Y aprendí a sanar, a perdonar y a amar. Y hoy soy libre y me siento dispuesta para amar a mi Dios y honrarlo en todo el camino de mi vida que queda.